Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Bueno, hoy traigo un vídeo para la lista de reproducción de análisis de equipos de audio. Como ya tengo unos cuantos en el canal, bueno, pues cada vez que tenga entre mis manos un equipo de audio, pues haremos este tipo de vídeo. Bien, en este caso traigo un amplificador integrado que estáis viendo en pantalla de la marca Sony, el modelo FA3 de la serie ES. Bueno, este amplificador la verdad es que pertenece también al audio vintage, también tiene ya sus años, aunque este es un poco más moderno, de la década de los 90. Bueno, llevo unos días con él, le he estado haciendo una reparación sencilla, reparándole este conmutador que corta los altavoces, que lo tenía un poco suelto. Como lo he abierto para repararlo, pues bueno, pues ya lo he visto por dentro, he estado mirando el esquema electrónico y la verdad es que tanto la construcción interna que tiene como la configuración electrónica que tiene me han gustado bastante. Se ve que Sony en la serie FA, bueno, pues continuaba con los requisitos de calidad que tenían los amplificadores Sony de la serie ES de los años 80. Sony empezó en la década de los 80 con una serie de alta gama que llevaban la descripción ES. Bueno, pues este, que es más moderno, ya digo del año 90, continúa con esa filosofía de construcción de equipos de alta gama. Creo que también por encima del FA3 creo que está el FA5, que es pues la misma filosofía pero con más potencia. Ya no sé exactamente hacia dónde evolucionó esta serie de amplificadores integrados. Ya entramos en la década también de los home cinema. Estas marcas, estas buenas marcas de audio, bueno, pues cogieron cada una unas políticas, unos caminos y bueno, creo que se difuminó un poco todo lo que era el audio de alta fidelidad con esta maravilla de equipo que comenzaron en la década de los 60 y 70, ¿no? Construir equipos de audio con la máxima calidad para poder experimentar en tu casa lo más parecido posible a un sonido real, ¿no? A un sonido en directo. Ya digo, este equipo a mí me ha gustado muchísimo, tanto su construcción, ahora la veremos por dentro, y la configuración electrónica que lleva, que también repasaremos un poco el esquema electrónico. Me estáis viendo que el frontal es un frontal pues sobrio. Bueno, a mí personalmente me gusta. Cuenta con mando de distancia. Bueno, aquí tenemos el balance, control de tono, y este interruptor que lo que hace es cortar los altavoces. No selecciona las parejas, aunque se le puede conectar dos parejas, como ahora veremos por detrás. Lo que hace es cortar los altavoces. Selector de señal de entrada, que es un conmutador rotativo que junto con la parte digital de este equipo, que también lleva parte digital para todo lo que es el control de mando de distancia, la selección de entrada y alguna que otra función más. Bueno, pues la selección de entrada se hace a través de este conmutador, que se ve que tiene un tacto bastante sobrio. Aquí va indicando las diferentes fuentes que vamos seleccionando, un conmutador para que no actúe el control de tono, interruptor para mutearlo y el potenciómetro de volumen. Os lo voy a enseñar por detrás para que veáis las conexiones que presenta. Aquí tenemos tres entradas: auxiliar, CD y radio, la entrada de fono, el conmutador para seleccionar el tipo de cápsula fonocaptora, la masa de la señal de fono, dos entradas de reproducción y grabación para cintas, y este se incorpora aquí una salida de preamplificador. Aquí en estos conectores disponemos de la señal del preamplificador. Podemos, por ejemplo, conectar otra etapa de potencia a estos conectores de aquí. Creo recordar, lo veremos después en el manual de servicio técnico, creo recordar que esta salida ofrecía un máximo de 150 milivoltios. Hay que tenerlo en cuenta para ver si podemos cubrir la sensibilidad de la etapa de potencia que pudiéramos conectar a estas dos salidas. Y aquí tiene para conectarle pues dos parejas de altavoces. Lo que ocurre es que no se pueden conmutar entre la pareja A y la pareja B. El conmutador que tiene delante lo que hace es apaga todos los altavoces o conecta todos los altavoces. Si ponemos dos parejas de altavoces, la impedancia mínima de los altavoces tienen que ser de 8 ohmios. Bueno, y aquí el cable de red. Ya digo que el cable de red que monta, mira, es un simple cable de red, creo que son 2 por 1,5. Claro, para una potencia de 200 vatios, pues 2 por 1,5 va más que sobrado. Por cierto, dentro de 2 o 3 vídeos, ya lo estoy montando, hablaré un poco sobre el cable de red. Hay cables de red supuestamente para equipos de high-end, de altísima gama, que valen una auténtica pasta. He visto en internet cables de 12-14 mil euros, 1,5 metros de cable de red. La verdad es que para mí es una auténtica barbaridad, pero bueno, ya digo, estar atento al canal. Dentro de 2 o 3 vídeos subiré un equipo de altísima gama y veremos qué cable de alimentación incorpora. Así que bueno, ahora vamos a pasar a ver el interior del equipo, lo comentamos un poco, después veremos el esquema electrónico, también lo describiremos por encima y en última instancia comprobaremos la potencia real que es capaz de entregar este amplificador. Venga, vamos allá. Bueno, ya hemos quitado la tapa superior del equipo y esto es lo que tenemos. El equipo electrónico consta de las tarjetas que estáis viendo, bueno, y dos que no se ven. Una que está en el panel trasero y otra que nos encontramos en el panel delantero, como podéis ver por aquí. Ahí. Observamos que aquí hay una separación entre estos dos circuitos que son los que gestionan las señales de baja potencia, y aquí tenemos en esta parte de aquí los circuitos de potencia, tanto de alimentación como
de potencia de audio. Tenemos los transistores de potencia en disipadores independientes y en el centro de la placa de potencia tenemos la fuente de alimentación. Bueno, el transformador de alimentación que estamos viendo aquí es el que para aquella época Sony montaba en los equipos de esta gama, el Torus, con una sección de núcleo magnético y un diseño un poco diferente a lo que es un transformador toroidal estándar. Como podemos observar, el diseño pues se ve un buen diseño. Hacemos un poco el replanteo de las diferentes placas que conforman el equipo. Placa donde se encuentran los relés de selección de señal. Las señales de entrada de las diferentes fuentes de entrada se entregan a los contactos de una serie de relés que hay en esta placa, y desde el control principal de selección de señal de entrada del panel frontal de este de aquí vamos activando los diferentes relés y hacemos que la señal correspondiente entre al amplificador. Si por ejemplo seleccionamos la señal de la cápsula fonocaptora, bueno, pues la primera placa que entra es a esta de aquí. Aquí tenemos el preamplificador y ecualizador de fono. La verdad que este diseño, bueno, por lo que he leído, no tiene mucha aceptación entre los amantes del vinilo. Yo no soy de discos de vinilo, no tengo esa afición por los discos de vinilo, entonces no puedo opinar al respecto. Sí es verdad que cuando veamos el esquema electrónico de la entrada de fono veremos que es un diseño particular que Sony implementó en esta serie de equipos y apostó por ello en esta gama de equipos. La señal preamplificada y ecualizada del fono ingresa a la etapa preamplificadora. De aquí la señal a través de estos conectores parte al panel frontal, donde tenemos el control de tono y el control del volumen, y una vez que pasa por esos controles regresa otra vez a la placa preamplificadora. Aquí tenemos el amplificador de voltaje en clase A. La señal ya parte hacia la amplificación de potencia. Este circuito sí es verdad que tiene una característica diferente al resto, que por eso también creo que optaron por esta configuración de separar los bloques de pequeña señal de los bloques de potencia, que es la siguiente. Aquí tenemos los transistores finales de potencia. Bueno, pues justamente debajo tenemos los dos transistores que son este y este, que se encargan de controlar los transistores finales de potencia. La impedancia de entrada de estos transistores, que también son MOSFET, es bastante alta, lo cual nos va a permitir separar la etapa de potencia de la etapa previa. Normalmente en casi todos los amplificadores esta etapa de entrada de señal y amplificación de voltaje viene junto a toda la etapa amplificadora de potencia, es decir, vendría en esta zona de aquí. Sin embargo, este amplificador, ya digo, al utilizar transistores MOSFET, nos permite separar esta zona que gestiona la señal en baja potencia, consiguiendo independizar la zona de las señales más débiles con la zona de potencia. Una buena solución, y esto me gusta. Para alimentar esta zona configurada en clase A, bueno, pues tenemos este módulo de aquí. Esto no es un transformador, es una bobina que junto con estos condensadores, bueno, pues obtiene un filtro de alimentación para esta zona. Desde el transformador sacamos una tensión secundaria y este filtro en configuración pi, bueno, pues alimenta toda la parte preamplificadora. Con la reserva de energía que hay en estos condensadores y la configuración de este filtro podemos garantizar un suministro de tensión constante a la etapa preamplificadora en clase A, independientemente de la alimentación principal de la etapa de potencia. Posibles fluctuaciones en las tensiones que están presentes en los condensadores electrolíticos que alimentan la etapa de potencia, bueno, posibles fluctuaciones en toda la zona de alimentación principal no va a afectar a la etapa preamplificadora. Si vemos algunos más detalles, por aquí, no sé si por ahí lo podéis ver, este de aquí es el circuito protector de altavoces, el famoso 1237. La verdad es que ese chip es otro como el 555 o el TL431, chip que se han montado muchísimo. El relé de protección de altavoces, bueno, por aquí tenemos la sección de entrada, ahora también lo vamos a ver un poco más de cerca. Bueno, y ahora mirad un detalle también del constructivo de bastante calidad, mirad la disposición de las aletas de refrigeración. Por ejemplo, en este canal, mirad cómo toda la superficie de estas aletas de refrigeración confluyen en el transistor. De esta forma conseguimos disipar de la mejor forma posible la temperatura de los transistores finales de potencia. El núcleo de radiación de calor está en los transistores, bueno, pues la aleta se adapta a esos núcleos donde tenemos la mayor temperatura. La verdad es que este diseño me ha gustado bastante. También entre el transistor final de potencia y el radiador tenemos una placa de cobre para distribuir mejor el calor. Al final la transmisión de calor entre los transistores y el ambiente sea la más óptima. Bueno, deciros también que este amplificador se calienta bastante. Al poco tiempo de estar funcionando, bueno, pues alcanza una temperatura bastante considerable. En esta tarjeta de aquí tenemos el selector de funciones, controles de tono, los LEDs que indican la fuente de señal y, bueno, como componente electrónico tenemos el bloque digital, ¿no?, que gestiona, bueno, pues el control de los relés, controla la gestión del conmutador de selección de entrada. También el circuito digital controla el mando de distancia. Bueno, esto es un vistazo general de este magnífico amplificador, que ya digo, la sensación que da es que es un amplificador robusto. Esa es la filosofía que Sony quiso darle a este equipo, un equipo bastante robusto, que, bueno, la verdad, un equipo maravilloso, que con un mantenimiento mínimo, controlar la intensidad de vía para que los transistores finales de potencia trabajen correctamente y con el tiempo pues revisar los condensadores electrolíticos de todo el equipo y si es necesario cambiarlo, bueno, pues con
ese simple mantenimiento tenemos un amplificador pues prácticamente para toda la vida, para muchos años de disfrute. La verdad es que es un equipo muy robusto que me ha gustado bastante en esta primera impresión que tenemos. Vamos a coger la cámara ahora y vamos a ver detalles del equipo de más cerca. Bueno, como siempre en nuestro vídeo comenzamos desde el transformador de alimentación. ¿Veis la distinción que le dio Sony a este transformador, el transformador Torus? La verdad es que se ve un transformador de una construcción impecable, con sección ovalada del núcleo magnético, consiguiendo por las características de diseño obtener la mayor potencia con las menores pérdidas y el mayor aprovechamiento de todo lo que es el circuito eléctrico y magnético de este componente eléctrico. Bien, un detalle que me gusta bastante es que está montado sobre una chapa a través de esos tornillos y a la vez la unión entre la chapa y el bastidor es a través de unos amortiguadores. Ahí se ven unos amortiguadores de goma, evitando que cualquier vibración que se produzca en el proceso de transformación eléctrica pues se transmita al chasis y a diferentes partes del equipo. Y aquí tenemos los diodos principales de rectificación. Estos 4 diodos conforman el puente rectificador. Aquí tenemos también otro puente rectificador secundario para obtener otras tensiones continuas de alimentación del equipo. Los condensadores de filtrado, bueno, pues son estos dos, de la marca Elna, de las mejores marcas de condensadores que hay, 10.000 microfaradios, 56 volts. La capacidad suficiente para que el equipo funcione en su régimen nominal de potencia sin problemas ninguno. Este filtro de aquí que sirve para alimentar y mantener una tensión constante en la etapa preamplificadora. Si nos venimos a la sección de entrada, pues aquí tenemos el preamplificador de fono y ecualizador. Veis que tenemos aquí una serie de transistores que parece que están en configuración diferencial, lo miraremos ahora en el esquema. Este amplificador operacional conforma la ecualización de fono. Estos transistores que hay por aquí conforman el amplificador de voltaje en clase A. De aquí la señal ya sale amplificada en voltaje, ingresa directamente a la etapa final de potencia que la tenemos aquí. Tenemos que estos dos transistores son la etapa previa a los transistores de potencia finales. Transistor que junto con estos elementos, este potenciómetro, se encarga de ajustar la corriente de vía de los transistores finales. El punto de emisión de calor de estos transistores confluyen las 4 aletas de refrigeración. Para favorecer la transmisión de calor entre la chapa trasera del transistor y la aleta de refrigeración, tenemos esta placa de cobre. Bueno, como detalle, mirad, hasta le han puesto aquí 4 tornillos que no sé qué función tienen. No sé si es que se dieron un vacile y pusieron estos 4 tornillos aquí como para decorar un poco, ¿no? Para distinguir este bloque de refrigeración. La señal amplificada en potencia se aplica a el relé de protección de altavoz. Bueno, pues ya conecta la salida de la etapa de potencia a los conectores de los altavoces. De las señales del altavoz se toma una muestra y se ingresa al 1237. Bien, aquí tenemos la placa donde se encuentran los relés de entrada y en esta placa de aquí tenemos otra pequeña fuente de alimentación, puente rectificador, condensador y 7805 para alimentar la parte digital del equipo, que la tenemos justamente en esta placa de aquí. Vamos a pasar ahora a ver el manual de servicio técnico y comentar algunos detalles. En pantalla tenemos el manual de servicio técnico de este amplificador y comenzamos con las características técnicas que el fabricante nos especifica. En primer lugar nos dice que es un amplificador complementario. Esto es una variante de un push-pull clásico que se utilizaba mucho en los años 60 en tecnología valvular y algunos fabricantes de los años 80 y 90 lo utilizaron para sus amplificadores. También nos comenta que el acoplamiento entre las etapas es un acoplamiento directo, con lo que nos ahorramos el condensador de acoplamiento. Esto tiene su beneficio. Con respecto a la potencia que desarrolla este amplificador, bueno, bajo la norma DIN y con un 0,7% de distorsión armónica total, sobre 4 ohmios 100/100 vatios y sobre 8 ohmios 70/70 vatios. Lo que vamos a hacer en este vídeo a continuación va a ser medir la potencia nominal que entrega el amplificador y vamos a compararla con esta potencia bajo la norma alemana DIN. La impedancia que emite el amplificador es de 4 y 16 ohmios, la banda pasante desde 10 Hz a 100 kHz. Bajo estas condiciones, bueno, la verdad es que vienen bastantes especificaciones técnicas que más quisieran muchos de los amplificadores actuales de mostrarnos todas estas especificaciones técnicas. Dynamic Headroom, capacidad que tiene el amplificador de dar picos de potencia en momentos en los que la dinámica de la música lo requiera. La distorsión armónica total pues es bastante baja, pero claro, con 10 vatios de potencia y a 8 ohmios. El famoso factor de amortiguamiento, que me gustaría algún día hablar un poquito más extendido sobre este factor, nos dice que es de 100 para una impedancia de 8 ohmios y una frecuencia de 1 kHz. Está bastante bien que nos vayan haciendo este tipo de especificaciones, porque a veces comparamos equipos electrónicos en función de las especificaciones que nos ofrece el fabricante, pero no nos dice las condiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas estas especificaciones se hacen bajo unas condiciones que todos los fabricantes deberían de hacerla bajo las mismas condiciones para poder comparar de forma efectiva
los diferentes equipos. Con factores de amortiguamiento de más de 40 o 50 es más que suficiente, puesto que prácticamente todos estos amplificadores podrían asimilarse a fuentes de tensión ideales, ¿no? Puesto que la impedancia mínima es del orden de 10 elevado a menos 2 o 10 elevado a menos 3 en algunos amplificadores. Hacer ver que un amplificador con mayor factor de amortiguamiento es mejor que otro, pues la verdad es que es una treta comercial que utilizan los fabricantes. Bueno, la intermodulación, una distorsión también importante. Bueno, aquí tenemos el slew rate, la velocidad con la que la señal de salida sigue a la señal de entrada. El ruido residual, bueno, pues por debajo de 100 microvoltios en la parte configurada en clase A. La ecualización del fono, la respuesta en frecuencia de las diferentes entradas, la relación señal-ruido de las diferentes entradas. Vemos que para las entradas auxiliares, CD, TAPE, que son las mismas, pues tenemos 105 decibelios, que está bastante bien. Bueno, las características de la señal de entrada del fono, las características eléctricas de la señal de salida. Por ejemplo, la salida de grabación tenemos un nivel de señal de 150 milivoltios, en los auriculares 10 milivatios a 8 ohmios. El control de tono, la frecuencia en las que se centra el control de tono y la atenuación máxima que podemos obtener. Y características generales del equipo, un consumo de 200 vatios y bueno, especificaciones de dimensiones, peso, etcétera. Ya digo, hoy en día es difícil encontrar fabricantes que nos ofrezcan este tipo de características, aunque vamos, esto es típico en los amplificadores de audio, que cada fabricante ofrezca las especificaciones que más le interese. Bueno, esto forma parte de lo que es el mercado y vender mi producto por encima de cualquier otro. Bueno, si vamos adentrándonos en el manual de servicio técnico, el ajuste de vía hay que hacerlo como procedimiento de mantenimiento del equipo y cada vez que se repara pues hay que ajustar las vías y aquí nos dice los pasos que debemos de seguir para ajustar las vías. Bueno, si seguimos observando la descripción de las diferentes placas, amplificación de voltaje en clase A previa a la etapa de potencia. Y aquí tenemos el esquema electrónico de nuestro amplificador. Estáis viendo que el esquema electrónico está compuesto por este esquema electrónico, también por este. Esta segunda parte del esquema electrónico es la que tenemos en la placa que nos encontramos en el frontal, donde se incorpora la parte digital que gestiona el mando de distancia, el control de selección de entrada, los relés, toda la parte lógica y digital del sistema. También vemos por aquí este circuito integrado que es el controlador del motor del potenciómetro de volumen. Bueno, y por aquí vemos el control de tono que viene integrado en la placa que está en el panel principal, en el panel delantero del equipo. Tenemos el control de volumen y tenemos también por aquí el potenciómetro principal de volumen. Vemos que el potenciómetro cuenta con una toma intermedia para, digamos, ir progresivamente anulando el efecto del control de tono. Aquí el flujo de señales de entrada y salida a las diferentes etapas, pero bueno, vamos a volver al esquema principal, que es este de aquí. Si tenemos la fuente de alimentación, que está compuesta por el transformador principal de alimentación, de aquí ya estamos viendo que salen diferentes tensiones, un devanado para alimentar este pequeño puente rectificador y un regulador de tensión 7805 para obtener 5 voltios y alimentar la parte digital del panel frontal. De la tensión principal simétrica, pues sacamos para dos puentes rectificadores. Para el puente rectificador de la etapa de potencia principal, que es este junto con estos dos condensadores, bueno, pues sacamos las tensiones principales y también del mismo devanado obtenemos una tensión para alimentar el puente rectificador de la etapa preamplificadora, compuesto por este puente rectificador, estos condensadores y este filtro en pi que comentábamos también en la primera parte del vídeo. Toda esta sería la alimentación de la etapa preamplificadora y este filtro en pi, bueno, pues nos va a garantizar una alimentación constante para todo lo que es la etapa preamplificadora, tanto principal, ¿no? La etapa preamplificadora correspondiente a la amplificación de potencia y la etapa preamplificadora de fono. Podemos ver también como módulo de alimentación que de esta segunda fuente de alimentación que sacamos del transformador obtenemos también unas subtensiones para alimentar específicamente la sección de fono. Bueno, la señal ingresa, si utilizamos el tocadiscos, la señal ingresa por este conector y entra a la sección de fono. Tenemos los dos canales, si observamos uno, bueno, pues vemos que entra primeramente a un par diferencial que junto con la ecualización, bueno, pues todo este conjunto hace la preamplificación de fono. Aquí podemos seleccionar la cápsula fonocaptora correspondiente, variando la impedancia y la ganancia de esta etapa. Bueno, la señal ingresa por este cable de aquí, sale del diferencial por los colectores del transistor, ingresa en el preamplificador operacional, obtenemos la señal de salida en este punto de aquí. Bien, la señal de salida llega a este conector y viaja al panel principal. La podremos seleccionar junto con las demás señales de radio, de cintas auxiliares. Bueno, para que seleccionemos, regresa a la placa principal. La señal seleccionada, que también ha pasado ya por el control de tono y por el potenciómetro de volumen, ingresa a la primera etapa del amplificador de potencia, constituido por esta primera etapa con su característico circuito diferencial, su amplificación de voltaje en clase A y la amplificación de potencia.
En esta primera etapa preamplificadora observamos que la señal ingresa al par diferencial a través de la base de este transistor. Esta configuración diferencial la verdad es que está bastante bien diseñada. Todos aquellos amplificadores de audio que su par diferencial incorporen una fuente de corriente en espejo, pues es un amplificador que ya empieza a tener cierta calidad, ¿no? Con esta fuente de espejo garantizamos que la intensidad en los colectores de los transistores sea constante y sea la misma. En el otro extremo del amplificador diferencial, pues de alguna forma debe de venir la señal de realimentación negativa. Pues efectivamente llega a la salida del amplificador. La ganancia de la etapa de potencia pues viene determinada por las resistencias que tenemos en el bucle de realimentación. Bueno, esta resistencia R512, R502 son las que determinan la ganancia de esta etapa. Bien, la señal de esta etapa diferencial la obtenemos ya en el colector de este transistor y viaja a estos transistores configurados en clase A para amplificarla en voltaje. Sale por el colector de este transistor y viaja a la etapa final de potencia, donde ya amplificamos también en intensidad. Es decir, al final amplificamos en potencia. Esta separación que tenemos entre los dos bloques que conforman cualquier amplificador de potencia, pues en este equipo tenemos una separación física. Esta etapa está viendo la impedancia de entrada de estos MOSFETs de aquí, que es muy elevada, ¿no? Entonces nos permite poder separar los dos módulos. Bueno, la señal ya preamplificada en voltaje y con sus características de distorsión y ganancia determinadas por la parte diferencial, pues ingresa en la etapa de potencia. La etapa de potencia que está compuesta por amplificadores MOSFET en configuración SEPP, que es una configuración específica push-pull. Aquí tenemos en primer lugar la polarización de los transistores de salida para garantizar una corriente de vías y evitar la distorsión de cruce. El ajuste de vías lo tenemos aquí. Ingresamos a la etapa amplificadora de potencia propiamente dicha, que está constituida por estos 4 transistores. En concreto por estos 2 transistores, que son los que finalmente aplican la energía de la fuente de alimentación a la señal de audio, y tenemos la señal amplificada en potencia en este punto de aquí. De este punto de aquí pasamos directamente al relé de protección de altavoces y de ahí ya a la salida de altavoces. Aquí veo yo que estos símbolos tienen un error, puesto que los 2 transistores son iguales, son del mismo canal, y esto es complementario, es decir, debe de ser un transistor N y otro P. De hecho, este es un 2SK 1530 y este es un 2SJ 201. Aquí hay un error en el dibujo. Si hay un cortocircuito en la salida del amplificador o hay una demanda excesiva de corriente, pues la sobrecarga no la detecta este transistor y nos va a informar a través de este diodo al circuito protector de altavoces, que es el 1237. También de la señal de salida de audio obtenemos una muestra para comprobar que no haya tensión continua en la salida de audio que puede afectar a nuestros altavoces. Tomamos esa muestra a través de esta resistencia, tanto de un canal como del otro, y también llevamos esa señal de información a nuestro circuito protector de altavoces 1237. Que bueno, que tanto la sobrecarga como la tensión continua ingresan por la patilla 1 y 2 y él ya determina si activamos o no el relé de protección, que lo tenemos aquí, dando conexión de la etapa final de potencia a la salida de altavoces. Al 1237 llega una tensión alterna desde la fuente de alimentación para garantizarnos unos segundos de retardo de conexión de altavoces cuando encendemos el equipo. Creo que en la patilla 4, a través de este diodo que la rectifica y este condensador que la filtra, creo que esta señal viene directamente del secundario del transformador. Aquí detectamos que hemos encendido el equipo y este circuito integrado gestiona unos segundos de retardo de conexión del relé de altavoces, siempre y cuando no haya ni sobrecarga ni tensión continua a la salida. Y bueno, pues este sería un poco un repaso al esquema electrónico de este amplificador. Bueno, hemos comentado que en el segundo esquema electrónico que tenemos, pues hemos implementado la sección de entrada. Aquí podéis ver los relés que seleccionan la señal de entrada que va a ir hasta la etapa principal. Esa selección se hace a través de un conmutador de selección de entrada que gestiona el circuito digital. Pues con esto damos por repasado un poco el esquema electrónico. El enlace para descargarlo, este manual de servicio técnico, lo dejaré en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a pasar a medir la potencia de este equipo, a ver exactamente qué potencia RMS nos entrega. Bueno, vamos a hacer la prueba de la potencia del amplificador. Para ello, a la entrada del amplificador he conectado el generador de funciones con una señal de 1 kHz. A la salida del amplificador de altavoces he conectado la carga fantasma de 8 ohmios. Y a la carga fantasma tengo conectado el osciloscopio. Vamos a ir dándole al potenciómetro de volumen y vamos a ver cómo se desarrolla la señal senoidal en el osciloscopio hasta que llegue a recortar. Ahí el osciloscopio nos indicará la tensión RMS y podremos calcular la potencia real que entrega este amplificador. Voy subiendo el potenciómetro de volumen hasta que veamos que la señal de salida se recorta. Bien, ahí el amplificador está amplificando la señal de entrada. Seguimos hacia adelante y justamente, mirad, ahí ya
comienza el recorte? Pues justamente antes de que comience el recorte, bueno, ahora mismo tenemos 23,20 voltios RMS que está desarrollando el amplificador. Vamos a calcular qué potencia RMS está entregando el amplificador justamente antes de la saturación. 23,20 por 23,20 igual, dividido entre 8 ohmios, 67 vatios. Está entregando el amplificador a 8 ohmios. Ahora, para continuar con la medida de potencia, tendríamos que medir cómo evoluciona la potencia en todo el espectro de audio, ¿no? Desde los 20 Hz a los 20 kHz. Y también la evolución de la temperatura de los radiadores de disipación de calor de los transistores. Sería también muy interesante. Bueno, hemos visto con la ayuda de la carga fantasma o carga resistiva para comprobar amplificadores, hemos visto que efectivamente es capaz de entregar, sobre una carga de 8 ohmios, es capaz de entregar 70 vatios RMS, que coincide con la potencia DIN que nos indica en el manual de servicio técnico. La potencia DIN se mide a 1 kHz, que es la frecuencia de la señal de entrada que he utilizado para hacer la prueba. Especificación que dice el manual de servicio técnico que es correcta. La verdad es que el amplificador es muy bueno, es un buen diseño, un buen amplificador y bastante aconsejable para todas aquellas personas que quieran un amplificador robusto que prácticamente sea para toda la vida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale manita arriba, suscribiros al canal y por supuesto nos escuchamos en el siguiente.